voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrá, cuando Cristo en el santuario celestial, diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos de todas las denominaciones religiosas del Perú y del mundo. Aquí empezamos el programa de la Voz de la Reforma, un programa con un mensaje poderoso de amonestación, de exhortación y reprensión que viene de lo alto y que va dirigido a todas las denominaciones religiosas que se encuentran caídos por sus falsas doctrinas, por su mundanalidad y por, Señor, tener falsas doctrinas en el seno de la Iglesia, por la explotación que se realiza al pueblo, cobrándoles el diezmo al pueblo de Dios y tomando el nombre encima de Dios, asaltan al pueblo con la Biblia para robarlos su dinero, sus bienes y sus animales. La Voz de la Reforma no tiene enemistad alguna contra nadie. Nuestro deseo es nutrir su mente con el conocimiento de la verdad y encaminarlo a la verdadera doctrina para que acepten al verdadero Dios a quien debemos de adorarlo. La cuestión no es si le agrada o no el programa, sino si es cierto o no lo que aquí se dice. Probablemente la cosa está dividida, pero aquellos que ahora no se dan cuenta todavía, se darán cuenta mañana. Unos
maduran más rápido que otros, mis amados hermanos. La luz del saber tiende a hacer a los hombres libres e independientes del engaño religioso. Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Mis amados hermanos, este programa de la Reforma, que se transmite por Canal 47 desde Pucallpa, Ucayali, Perú, es para acercarnos a usted, hermano católico, es para acercarnos a usted, hermano evangélico, de cualquier denominación a la que usted pertenezca, y también es para acercarnos a usted, señor pastor, señor reverendo, señor superintendente, elder, ministro, o como quiera que se llamen, etcétera, etcétera, de cualquier secta religiosa a la que pertenezcas, seas mi apreciado hermano metodista, bautista, pentecostés, mormón, adventista, testigo de Jehová, movimiento misionero mundial, pare de sufrir, Dios es amor, o cualquier otra denominación, mi apreciado hermano, ha llegado la hora de romper las cadenas de la opresión religiosa. Ha llegado la hora de derribar todo monumento, toda falsa doctrina que levantó Satanás en contra de la verdad. Ha llegado, pues, Señor, el momento de sacar las escamas de los ojos de nuestro pueblo, que están totalmente enceguecidos. La Biblia, mi apreciado hermano, las Sagradas Escrituras, este libro santo, no es un buffet donde usted pueda escoger o elegir lo que deseas escuchar. Hay iglesias para todos los gustos, mi apreciado hermano. La Biblia nos confronta para que abandonemos el pecado y vivamos en obediencia a Dios. Acabo de decir, mi apreciado hermano, que hay iglesias para todos los gustos. Hay iglesias que quizás usted no conoce, mi apreciado hermano, como aparte de las mencionadas, la iglesia nudista, la iglesia adventista gay, la iglesia de los borrachos, la iglesia de la marihuana, etcétera, etcétera. Verdaderamente, mi apreciado hermano, existen diferentes denominaciones religiosas en el mundo. Por eso es que decimos, y todas con diferentes doctrinas, diferentes creencias, mi apreciado hermano, por eso decimos que las iglesias han caído en una completa apostasía. El verdadero cristiano no debe tolerar las falsas doctrinas, así como no se tolera el pecado en su vida. No te engañes, mi apreciado hermano. El Señor Jesucristo no viene por una iglesia mundana, sino viene por una iglesia santa, sin mancha ni arrugas. Es mejor declarar la verdad, como lo está haciendo la voz de la Reforma, y ser rechazados, que ocultarla para que no sea, para que nos acepten. O callamos o decimos la verdad, pero preferimos decir la verdad aunque seamos rechazados, que ocultarla para que nos acepten. Si no está en la Biblia, no lo creas, mi apreciado hermano. No importa quién te lo diga, así sea el Papa, el presidente de alguna iglesia, el pastor, el reverendo, el superintendente. Si no está escrito, no lo creas, mi apreciado hermano. Esto es una manera de controlar el error y la mentira. Hipócritas, dijo el Señor Jesucristo,
¿por qué dejáis el mandamiento de Dios y más aceptan y se aferran y defienden las tradiciones y enseñanzas de los hombres? Así lo dijo el Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 7, verso 5, verso 6, al verso 8, a la cual debemos de darlo lectura para el conocimiento del pueblo evangélico que nos están viendo, sean católicos o evangélicos. Jesús les dijo así: hipócritas. ¿Acaso Jesús no puede emplear, Señor, estos términos bastante fuertes? Por supuesto que sí lo puede emplear. Amén. Porque Él vino a hacer una reforma, Señor. Por esa razón utilizó hipócritas, dijo el Señor. Le vamos a dar lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Amén. Ahí lo tienes. En el tiempo de Jesús, más creían, más aceptaban las palabras, las enseñanzas, Señor, de los líderes religiosos de sus tiempos, que dicho sea de paso, eran falsos. Usted me está escuchando, ¿verdad? Eran falsos, y lo vuelvo a repetir. Por eso les llamó hipócritas. ¿Usted se imagina a Jesús utilizando esta palabra? Y cuando nosotros utilizamos palabras fuertes, se asombran, se sorprenden. Señor Jesús también utilizó palabras fuertes. Señor Juan el Bautista también utilizó palabras fuertes. Amén. Y todos los reformadores en todas las edades utilizaron palabras fuertes. En este caso vemos nosotros al creador del cristianismo, Señor, diciendo: hipócritas, dijo el Señor, ¿por qué dejáis el mandamiento de Dios y aceptan y se aferran y defienden, Señor, las tradiciones y las enseñanzas de los hombres, pero los mandamientos de Dios lo dejan a un lado? Y eso mismo está ocurriendo hoy día en la cristiandad, mi apreciado hermano. Pero, ¿por qué Satanás odia tanto el cuarto mandamiento? Usted que me estás viendo en este momento, mi apreciado hermano, ¿cómo está tu corazón frente al cuarto mandamiento? ¿Frente al día de reposo? ¿Cuál es tu reacción cuando te hablamos del séptimo día, del día de reposo verdadero, el día sábado, que la Biblia lo habla, que Jesucristo lo guardó en su vida y en su muerte, y que lo guardaron los apóstoles también, y en la tierra nueva, en el nuevo reino que Jesús nos ofrece, también se va a guardar el día de reposo, sábado? ¿Cómo está tu corazón, mi apreciado hermano que me estás viendo? ¿Por qué el diablo odia tanto este cuarto mandamiento? ¿Por qué se hace extensivo este odio hacia este cuarto mandamiento, hacia las multitudes, hacia las iglesias, hacia los pastores, hacia los reverendos? ¿Por qué los reverendos odian al sábado? ¿Por qué los reverendos no quieren escuchar de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios? ¿Por qué los reverendos han enseñado al pueblo a no escuchar la ley de Dios, los 10 mandamientos? Señor, ¿no será que ha pasado, Señor, estas cosas de Satanás hacia sus ministros como son ellos? ¿Por qué Satanás odia tanto el cuarto mandamiento? Satanás odia el cuarto mandamiento porque es el único mandamiento de los 10, escuche bien esto, porque es el único mandamiento de los 10
que presenta a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Es el único mandamiento de los 10 que presenta a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Y Él se hace Dios y se ha hecho Dios este siglo, pero Él no ha hecho nada. Cualquier ratito, Señor, la humanidad se dará cuenta que Él no hizo nada y sin embargo lo están adorando como Dios y se hizo Dios y se hizo pasar por Dios y el mundo entero lo está adorando. Por eso es que Satanás odia mucho al cuarto mandamiento y su ministro, la primera bestia del libro de Apocalipsis, lo anuló el cuarto mandamiento. Es increíble, metió su mano, el poder papal, al cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde nadie puede meter su dedo. Sin embargo, su mano completa lo metió el Papa, mi apreciado hermano, y lo borró el cuarto mandamiento y lo cambió para el primer día de la semana, del séptimo día al primer día de la semana, que es lo que hoy en día la humanidad lo está guardando. Dichosos, dice la Biblia, mi apreciado hermano, Apocalipsis capítulo 22, verso 14, el diablo odia al día sábado, pero sin embargo Apocalipsis 22, 14 nos va a decir algo que quisiera que se dé a lectura, mi apreciado hermano, para que nuestros hermanos católicos y evangélicos escuchen la palabra. El último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 14, nos dice de la siguiente manera acerca de la ley de Dios. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así, Apocalipsis 22, 14. Dichosos los que guardan los mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Amén. Qué bonito versículo, ¿verdad? Mientras Satanás odia la ley, mientras Satanás odia el sábado y ha hecho extensivo a las iglesias dominicales, a las iglesias evangélicas de nuestro tiempo, aquel odio, por eso, Señor, y mientras esto ocurre, el verdadero siervo Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, a quien tenemos que creerlo, y no al pastor. Al pastor no se lo cree, mi apreciado hermano, porque el pastor ha caído en apostasía, no tiene la verdad, está en el error. Nuestros hermanos pastores, nuestros hermanos reverendos y nuestros hermanos superintendentes. Aquí es al profeta Juan, al que escribe el libro de Apocalipsis, y hablando de los mandamientos, él escribe y no se nota que él odia a los 10 mandamientos. Más al contrario, dice, dichosos, felices, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. ¿A qué se refiere? A los 10 mandamientos. Esos mandamientos que el señor pastor está enseñando, que ha sido borrado, que ha sido quitado, que ha sido clavado en la cruz del Calvario. Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, dice lo contrario. Dichosos, felices, Señor, los bienaventurados, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué van a ser bienaventurados? ¿Por qué son dichosos los que guardan los mandamientos de Dios? Y usted, hermano metodista, no te puedes encontrar acá porque tú rechazas. Tú odias el día sábado. Tú odias los 10 mandamientos. Tú no puedes estar en este versículo. Metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, pare de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, no puede estar en este texto bíblico.
porque ellos odian la ley de Dios. Pero aquí dicen, dichosos. Aprende, mi hermano, cambia de actitud. Mis queridos hermanos de las iglesias mencionadas, dichosos, dijo el verdadero siervo, que es el apóstol Juan y el profeta Juan. Dichosos los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué dichosos? Para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Quieres tener derecho al árbol de la vida? Mi hermano metodista, bautista, pentecostal, hermano evangélico, pues acepta los mandamientos de Dios. Ya Jesús lo dijo al joven rico, a este joven que preguntó, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que creer en mí. No le dijo así. Le dijo más bien, guarda los mandamientos. ¿Quieres entrar a la vida? Guarda los mandamientos. ¿Sabes por qué le dijo al hombre, al joven rico así, nuestro Señor Jesucristo? Porque él ya creía en Jesús. Lo que le estaba faltando es guardar los mandamientos de Dios. Por eso le dijo, guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que les está faltando a nuestros hermanos dominicales, a nuestros hermanos evangélicos? Si ellos creen en Jesús, verdaderamente lo que les está faltando es guardar los mandamientos de Dios. Pero lamentablemente ellos lo rechazan. Lamentablemente ellos lo rechazan. Y mira lo que te dice Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que tengan derecho al árbol de la vida. Señor, ¿quieres tener derecho al árbol de la vida? ¿Quieres ser parte de aquellos que tienen derecho al árbol de la vida? Pues la respuesta es, guarda entonces los mandamientos. No obedezcas al señor pastor, obedece a Juan, al profeta Juan. ¿Por qué no tienes que obedecer al señor pastor? Porque el señor pastor ha caído en apostasía. ¿Por qué no tienes que obedecer al señor pastor? Porque el señor pastor está en el error y no va a cambiar, porque así está profetizado, mi apreciado hermano querido. Por eso, dichosos los que guardan los mandamientos de Dios, para que tengan derecho al árbol de la vida, para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Te acuerdas del árbol de la vida, verdad? Aquel árbol que estuvo en el jardín del Edén, aquel árbol que se gozaba en verlo los primeros hombres como fueron Adán y Eva. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo perdieron el derecho de tenerlo, el árbol de la vida en la tierra, Adán y Eva? Por la transgresión de la ley, mi apreciado hermano. La transgresión de la ley hizo que se perdiera el derecho de tener acceso al árbol de la vida. Cuando Adán y Eva transgredieron el 10º mandamiento de la ley del Altísimo, porque así lo dice el libro de Génesis capítulo 3, ¿cuál es el 10º mandamiento que transgredieron Adán y Eva? O Eva primero y después Adán. Señor, la codicia. Pero le vamos a dar lectura para que usted lo vea, Señor, en tu misma Biblia. Libro de Génesis, en el capítulo 3, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Génesis capítulo 3, verso 6. La palabra escrita dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Amén. Ahí lo tienes.
árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es que el diablo le dijo, Dios sabe que el día que tú comas, tú vas a ser igual que Dios. Y por esa razón es que no quiere que comas. Y ella vio en el árbol y codició ser igual a Dios. El mismo propósito que tuvo Satanás. Pero ahora, mi apreciado hermano, Apocalipsis 22:14 dice, dichosos los que guardan los mandamientos de Dios para que tengan derecho al árbol de la vida, para volverlo a recuperar lo que antes se perdió transgrediendo la ley. Hoy podemos recuperarlo obedeciendo la ley. Mi apreciado hermano, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después de un corte comercial. Mi apreciado hermano dominical, mi apreciado hermana evangélica, deja ya de estar rechazando la ley de Dios. O déjense ya, mi apreciado hermano, de estar odiando el día de reposo, de estar rechazando la ley de Dios como enseña el señor pastor. Señor, agárrate de este texto bíblico. La Biblia aquí te dice bien claro que no ha sido rechazado, porque si hubiera sido rechazado el apóstol Juan, el profeta Juan no estuviera hablando, dichosos los que guardan los mandamientos de Dios. El hecho de que él diga dichosos, felices, bienaventurados, los que guardan los mandamientos de Dios, significa, mi apreciado hermano dominical evangélico de cualquier denominación, significa que jamás puede ser borrado la ley de Dios. No hay nada malo en la ley de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no tendrás ídolos delante de mí, no jurarás, honra a tu padre y a tu madre, guarda el sábado, en fin. ¿Dónde está lo malo para que Jesús, para que Dios lo clave en la cruz del Calvario? Basta ya de esas tonterías, mis apreciados hermanos dominicales. Amén. Y sujétense a lo que dice Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan los mandamientos de Dios. En la otra versión dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Según esta versión dice, dichosos los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dichosos? Para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Acaso no queremos ser inmortales? La inmortalidad está al alcance del hombre, mi apreciado hermano. Vamos a darle lectura en otra versión. Este mismo texto bíblico de Apocalipsis 22:14, en más versiones, para que usted, Señor, deje de estar ya pensando que la ley de Dios ha sido quitado, ha sido abolido, ha sido anulado. Este verso de Apocalipsis 22:14, de repente sea la luz que alumbre su corazón y su mente, y se dé cuenta, mi apreciado hermano, que estás pisoteando los mandamientos de Dios. Vamos a darle lectura en otra versión, Apocalipsis 22:14. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: benditos los que lavan sus ropas, guardando sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tienes. Bendito los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos tendrán el derecho de entrar, el derecho de tener el árbol de la vida, y van a tener el código de entrada a la ciudad. Mi apreciado hermano, déjense ya de cuestiones, porque estamos viviendo en el tiempo del fin, y en esa iglesia donde usted pertenece, siempre te paro diciendo, no hay salvación, ahí no existe salvación. Tienes que escuchar la voz de Dios
que te invita a salir de estas congregaciones religiosas, de estas sectas religiosas que te explotaron, Señor, como menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados de ellos y recibas parte de sus plagas. Por eso, mi apreciado hermano, dichosos los que guardan los mandamientos de Dios, para que tengan derecho al árbol de la vida, y no solo eso, sino que entren por las puertas de la ciudad. Señor, ¿qué significa esto? Significa salvación, mientras que en las iglesias dominicales no puede haber salvación porque no tienen este código de entrada, porque no guardan los mandamientos de Dios para que tengan derecho al árbol de la vida. Vamos a dar lectura en otra versión más, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Amén. Bienaventurados, dichosos los que ponen por obra los 10 mandamientos, o sea, los mandamientos de Dios, Señor, para que tengan derecho al árbol de la vida. La Biblia, mi apreciado hermano, es un gran almacén de la verdad divina, lo cual nada puede añadírsela, ni nada puede quitársela, sin impunidad. Cualquier intento de disfrazar o suavizar cualquier parte de la verdad con el fin de adaptarla al gusto predominante de la época, sea para evitar el disgusto, sea para evitar un problema o ganarse el favor de los seres mortales, es una afrenta, un deshonor, una deshonra contra la majestad de Dios y es un acto de traición contra los hombres. Señor, la Biblia es un gran almacén de la verdad. Nada hay para añadirla, nada hay para quitarla, sin ser castigados por Dios. Las iglesias evangélicas han agregado, han quitado, han hecho lo que han querido con las Sagradas Escrituras y así han enseñado, Señor, a las multitudes. Libro de Deuteronomios en el capítulo 4, verso 2, nos dice: no añadirás a las palabras que yo os mando, ni disminuirás a ellas, para que guardéis los mandamientos que yo ordeno. Libro de los Efesios, capítulo 2, verso 2, mi apreciado hermano querido que me estás viendo, de cualquier denominación a la que estás, muchos maduran primero, otros maduran después. Hay mucha gente, mi apreciado hermano, que están esperando que se abra nomás la iglesia para poder asistir saliéndose de sus denominaciones religiosas, apóstatas, explotadoras, mentirosas, con doctrinas falsas. Señor, tenemos mucha gente que escucha, que ha madurado, mucha gente que en este momento ya se dan cuenta del tremendo error que están metidos las iglesias y las tremendas mentiras que los pastores, sin darse cuenta, por supuesto, porque no podría pensarlo yo, que estarían sabiendo que están engañando, estar haciendo lo que están haciendo. Yo creo que probablemente lo hacen sin darse cuenta, pero ya hay muchos que están madurando. Efesios 2:20, para que madures usted, mi hermano querido, dice así la palabra de Dios: la iglesia de todas las edades, desde la iglesia primitiva, desde la iglesia apostólica, hasta la segunda venida de Cristo, cruzando los siglos, mi apreciado hermano, la iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento, sobre la enseñanza
de los apóstoles y de los profetas. Lee conmigo la Biblia, Efesios 2:20, estoy lecturando. La iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Todos los siglos, desde el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, hasta el tiempo en que estamos viviendo 2020, mi apreciado hermano, la iglesia tiene que estar creyendo en la misma doctrina que creyeron los apóstoles y enseñaron a la iglesia primitiva, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Te vuelvo a repetir, y hay una palabra que no existe y que hoy en día, Señor, se han endiosado. Estos son, la Biblia dice así, Efesios 2:20, perdón, la iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento, sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Y separó, hay dos nomás, apóstoles y profetas. No menciona la palabra pastor, no dice la iglesia está basada o fundada sobre los apóstoles, sobre los sobre los profetas y sobre los pastores. No, Elí está adelante, y profetas, y brilla por su ausencia la palabra pastor. Es que nunca la iglesia a través de los siglos ha estado edificado bajo la enseñanza de los pastores. Nunca. Los pastores deben enseñar lo que los apóstoles le enseñaron. Los primeros pastores de la iglesia primitiva deben de enseñar lo que los apóstoles le enseñaron. Y los siglos sucesivos de la misma manera hasta nuestro tiempo. Pero ahora se ha cambiado el asunto. Ya no es así. Ahora se basa sobre la enseñanza del señor pastor. Y eso es la gran apostasía que encontramos ahora, por las cuales encontramos todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina. Y mira, eso es lo que te dice Efesios 2:20. Ahora, ¿qué te dice? Primera de Corintios 3:11. Por favor, estudia, mi apreciado hermano. Sé un hombre investigador, un hombre analítico, un hombre que no se contenta así nomás, sino que investiga y averigua. Esos hombres son los que se van a dar cuenta. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. ¿Quiénes lo pusieron? Los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20. Primera de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Nadie puede poner otra enseñanza, otra doctrina, otra creencia de lo que ya está puesto. Solamente tienes que ver qué cosa enseñaron los apóstoles y ver si eso nomás están enseñando los pastores. O de repente los pastores están enseñando doctrinas y enseñanzas que los apóstoles y los profetas no enseñaron. Y si eso es así, descubres que eso es así, entonces las iglesias están en apostasía. Son inmundas. No hay salvación en esas congregaciones. Y tienes que obedecer la voz de Dios que te invita en Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Señor, solamente te queda eso. Y mira qué es lo que dice más. Apocalipsis 22, 18 y 19. Te dice, el verso 18 dice: aparte de que nadie puede poner otro fundamento, con este versículo impide a toda persona que viva después de los apóstoles en adelante
a poner otra doctrina, les impide, les pone un parche, no pueden enseñar otra cosa que lo que los apóstoles enseñaron. Los pastores, Señor, tienen que limitarse a enseñar lo que los pastores enseñaron. Creo que estoy siendo bien claro para que usted pueda entender. Y si no entendió esta parte, Apocalipsis 22, capítulo 22, el último libro, casi los últimos versículos ya de la Biblia, advirtió el verdadero siervo. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, el verso 18, yo testifico, Él es el verdadero. Por eso dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno quiere agregar algo, cuidado, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere. Por eso, mi apreciado hermano, la Biblia no se puede agregar, no se puede quitar. Aquí está el versículo. Te estoy hablando con la palabra de Dios. Y luego te voy a decir qué cosas quitaron y qué cosas aumentaron los pastores de este tiempo, del fin que viven ahora. Increíble. Si añadiere, Dios traerá sobre él las plagas. ¿Por qué le va a venir las plagas? Por haber añadido. Y las plagas, ¿qué cosa es? Es para que se destruya la gente, para que muera la gente. Quiere decir entonces, si se añade a lo que los apóstoles enseñaron, lo cual está impedido, según 1 de Corintios, capítulo 3, verso 11, y Apocalipsis 22, 18 y 19, las plagas le caerán. Y si le caen las plagas, es porque no se salva. ¿Y qué significa todo esto, mi apreciado hermano? Significa que la doctrina es importante para tu salvación. Significa que la doctrina que tú estás creyendo es muy importante para la salvación de tu alma. Es muy importante porque teniendo la verdadera doctrina, entonces estás creyendo en Jesús. Pero si no tienes la verdadera doctrina, tenlo por cierto que no estás creyendo en Jesús, por más que creas estar creyéndolo. Hay alguien que te engañó, hay alguien que te emborrachó, hay alguien que te dio el vino de la fornicación, hay alguien que te dejó mareado con ese vino y crees que estás salvo cuando en realidad no lo estás. Verso 19 de Apocalipsis 22 dice así, si alguno quitare, el 18 es si alguno añadiere, las plagas le vienen. Pero si alguno quitare, o sea, no puedes añadir, tampoco puedes quitar. Está prohibidísimo. De las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Tu nombre será borrado del libro de la vida. Si aumentas, si quitas, si añades, si pones, agregas, tu nombre será borrado del libro de la vida. Por más que tú estés creyendo, dice en Jesús, pero en realidad no estás creyendo en Jesús, mi apreciado hermano. Estás creyendo en el enemigo de Jesús. Por eso te viene la plaga y por eso tu nombre será borrado del libro de la vida. ¿Qué significa eso? Que no se salvan.
los miembros que pertenezcan a estas denominaciones no se salvan, Señor, por haber agregado, por haber aumentado, por haber añadido, por haber sacado doctrinas que enseñaron los apóstoles y están enseñando doctrinas que los apóstoles no enseñaron. Mi apreciado hermano, esa es la razón por la cual te digo que en estas denominaciones no hay salvación. Libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8 al verso 9. Señor, los apóstoles, los verdaderos siervos en quien usted tienes que creer, no en el pastor. La Biblia no te manda de que debes de creer en el pastor. Debes de creer en el pastor siempre y cuando el pastor te está enseñando como enseñó los apóstoles. Pero si te enseña una doctrina que no enseñó los apóstoles, tu nombre será borrado, su nombre de él también, y las plagas te caerán encima. Quiere decir que no te salvas. Y esa es la condición, la situación desesperante que se encuentra el mundo evangélico cristiano de ahora, incluyendo, y peor todavía, la Iglesia Católica Romana. Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9 nos dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, imagínate, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio como la que están predicando los pastores, otro evangelio diferente del que os hemos, los apóstoles, no los pastores, hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Verso 9, verso 9, como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio, Señor, para los apóstoles era importante la doctrina. Tan importante es que estamos lecturando tantos textos de la Biblia que nos dice tengan cuidado con la doctrina. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y desde este canal, Señor, te decimos que lo que los pastores están predicando es otro evangelio. Es falso el evangelio que están predicando. Y luego te vamos a enumerar. Vamos a dar lectura, mi apreciado hermano, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en la falsa creencia? ¿Qué pasa? ¿Nos salvamos o no nos salvamos? Ya nos hemos dado cuenta, según los versos que hemos leído, que no nos salvamos. Pero a ver qué dice más el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y verso 2. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Amén. Ahí lo tienes. Qué pena, ¿verdad, hermano? Qué pena. En realidad es lamentable la situación que le has llevado, señor reverendo, señor pastor,
Y es poco lo que te podemos decir desde este canal. Lo que te hiere es poco, porque es la verdad, porque van a llegar días en donde Dios mismo actuará en contra tuya y será muy grave tu situación delante de Dios, mi querido hermano pastor. Tu situación delante de Dios es muy grave. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos sorprendidos realmente del tipo de cristianismo del tiempo del fin en el cual vivimos. Un cristianismo sin Cristo, un cristianismo basado solo en la imaginación del señor pastor, un cristianismo lleno de apostasía y de falsas doctrinas, un cristianismo mundanizado, un cristianismo paganizado. Ese es el tipo de cristianismo que los líderes religiosos de nuestro tiempo nos están vendiendo, Señor, en las diferentes congregaciones religiosas. Hemos estado viendo muchos textos bíblicos que nos dicen con claridad meridiana que la iglesia debe fijarse y debe tener la doctrina de los apóstoles. Si hay alguna doctrina que los pastores de hoy día enseñan y no tienen sustento de los apóstoles, Señor, es porque están en apostasía. Hemos leído muchos textos bíblicos, como Gálatas 1, del 8 al 9, como Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, como Apocalipsis 22, 18 y 19, como varios textos bíblicos, y nos hemos quedado viendo Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y verso 2, que faltó darle la explicación, mi apreciado hermano. Este versículo dice con claridad meridiana: ¿qué pasa con la cristiandad que cree estar creyendo en Dios, que cree estar creyendo en la verdad, sin embargo no está creyendo en la verdad? ¿Se salva? ¿No se salva? ¿Qué dice el verdadero siervo? Voy a dar lectura al verso 1, donde anuncia el apóstol Pablo, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado. Y en el evangelio que ha predicado están las múltiples enseñanzas, las múltiples doctrinas, en el cual también recibisteis, o sea, aceptaron esa doctrina verdadera, y en el cual también perseveráis. La iglesia primitiva ha pasado por 10 persecuciones bien grandes que azotó a la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo les dice: en el cual también perseveráis. Es necesario la perseverancia, es necesario perseverar en la doctrina verdadera, es necesario continuar, aún estés en peligro de muerte o de tortura, de persecución, de encarcelamiento, en pérdida de tu vida. Señor, el apóstol Pablo dice: en el cual también perseveráis. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, éste será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en la doctrina verdadera, Señor. Por eso dice: en el cual también perseveráis. Y el verso 2 dice: en el cual asimismo, si retenéis, si retienen, perseveran, insisten, siguen creyendo la palabra, y se refiere a la doctrina,
la palabra que os he predicado, que yo les he enseñado, sois salvos. Gloria a Dios. Y si no, creísteis en vano. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Si ustedes perseveran hasta el final en la palabra que yo les he predicado, no lo que le está predicado el señor pastor, el señor reverendo, el señor superintendente, XX de diferentes congregaciones religiosas. Eso no sirve, eso no salva, eso pierde, eso te lleva a la perdición, a la muerte, al infierno, mi apreciado hermano. Pero lo que te predicó el apóstol Pablo, si ustedes perseveran en la palabra que yo les he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. El primer texto bíblico en donde nos dice que si perseveramos en la doctrina verdadera, somos salvos. Es que si perseveras en la doctrina verdadera, Señor, estás creyendo en el verdadero Cristo, estás creyendo en el verdadero Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. Su gracia, su amor, su fe, su sangre, su misericordia te toma, te agarra. Pero si no estás en la verdadera fe, en la verdadera doctrina, ni la gracia, ni la fe, ni su sangre, ni nada te agarra, te hace acepto a usted por haberte apartado de la doctrina de Cristo. Y eso es el trabajo titánico que está haciendo Satanás, el diablo, para dejar sin efecto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que está haciendo, mi hermano. Probablemente usted me estarás entendiendo, no, pero con el tiempo lo vas a entender, mi hermano. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, si tú retienes la palabra, la doctrina verdadera que yo te he dado, dice Pablo, que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Creyeron en vano. Quiere decir que va a haber personas que creyeron en vano, que creyeron en Cristo en vano. ¿Por qué? Porque tuvieron doctrinas no de Cristo, tuvieron doctrinas equivocadas, doctrinas diabólicas, doctrinas que le enseñó el señor pastor, el señor reverendo, y que no eran las doctrinas de los apóstoles que trae salvación. Vamos a leer el segundo versículo que te habla que si tú tienes la verdadera doctrina, te salvas. Y si no, te pierdes. Vamos a dar lectura, mi apreciado hermano. Antes de eso, lo vamos a dar lectura en todo caso, en el libro de 1 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, que el Señor lo da al apóstol Timoteo. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Segundo versículo que te habla que la doctrina es fundamental para tu salvación. Y te lo estamos mencionando. Y lo dice nada menos que nuevamente el apóstol Pablo al joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, tu conducta, tu comportamiento, tu testimonio. Ten cuidado de ti mismo. Pero ahí no queda la cosa. Ahí no queda la cosa, mi apreciado hermano. Metodista, bautista, pentecostal, que me estás viendo. Señor pastor, que usted me está viendo. Señor reverendo, superintendente, curas, monjas, quienes me estén viendo en este momento. Ten cuidado de ti mismo.
y luego agrega lo que quizás quisieran no encontrarlo, esta parte, los señores pastores. Y de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Lucha la doctrina, defiende la doctrina, Amén. predica la doctrina. Amén, gloria a Dios. Persiste en ello, en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, aquí hay una salvación de aquellos que perseveraron en la doctrina. Te salvarás a ti mismo y los que te oyeron. Tu prédica, los que te oyeron tu enseñanza, que fue verdadera porque yo te enseñé y yo aprendí de Jesucristo. Esa es la cadena. Amén, gloria a Dios. Por eso es la que vale. No porque el apóstol Pablo lo haya enseñado de sí mismo, sino que él lo enseñó porque Jesucristo, el fundador del cristianismo, le enseñó a Pablo y le dijo: ahora Pablo, tú enseña a otros. Y Pablo le enseña a Timoteo y le repite lo mismo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello para que te salves y te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Así es, mi hermano. Si la prédica del pastor es contrario a la enseñanza de los apóstoles, se perderá él mismo y se perderán todos aquellos que oyeron su palabra y lo tomaron por cierto, lo que no era cierto. Amén, gloria a Dios. Mi apreciado hermano, ahí lo tienes, segundo texto bíblico que te dice que la doctrina es fundamental para la salvación. Y nuestros hermanos de la iglesia de Corinto, la iglesia primitiva, mi apreciado hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, ellos perseveraban en la doctrina de ¿quién? Vamos a verlo. Habían diáconos también, habían pastores también, habían otros cargos también, estaban los apóstoles también, pero en la doctrina de cuál de ellos es lo que perseveraban, la iglesia primitiva. Lo vamos a dar lectura en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles. Amén. Y perseveraban firmes. Ese es el tipo de iglesia que se necesita ahora. Ese es el tipo de iglesia que se formará con el remanente del resto de la mujer de Apocalipsis 12:17. Ese es el tipo de iglesia más puro, más santo, más justificado y más bíblico. Señor, y perseveraban firmes ellos en la doctrina de los apóstoles. Cuánta falta hace tener hombres y mujeres y jóvenes como estos para que hagan respetar en las iglesias y votar toda doctrina falsa que enseñaron los pastores, y si es posible votar a todos esos pastores que enseñaron doctrinas equivocadas, doctrinas que llevan a la muerte eterna al cristiano, mi apreciado hermano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice en la doctrina de los pastores, no dice en la doctrina de Himeneo, en la doctrina de Alejandro, en la doctrina de tal o cual persona, sino que dice en la doctrina de los apóstoles.
Necesitamos urgentemente ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres, ese tipo de jóvenes, ese tipo de jóvenes hombres y mujeres, Señor, que hagan respetar la doctrina verdadera, Señor, en la comunión con otros y en el compartimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, dice, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, así lo menciona. En todas las edades, Señor, fueron los pastores los que llevaron al caos al pueblo de Dios, como lo están haciendo ahora los señores reverendos, los élderes, los curas, los papas, los sacerdotes, las monjas, los pastores de nuestro tiempo. Vamos a dar lectura en 2 de Timoteo. Hay harto que lecturar esta tarde, mi hermano. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. ¿Qué es lo que nos dice? Hasta ahora no encontramos que debemos de estar en la doctrina de los pastores. Los pastores fueron puestos por los apóstoles para que cuiden la grey, para que alimenten a la grey, no para que cambien la doctrina, para que repitan la enseñanza de los apóstoles que les dieron a ellos. Eso es el papel que deberían haber hecho los señores pastores en todas las edades. Vamos a dar lectura, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Gloria al Señor. Amén. Le damos lectura. Amén. 2 de Tesalonicenses 2:15. La palabra escrita dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Gloria a Dios. Qué siervo tan precioso. Amén. Qué siervo tan sincero. Amén, gloria a Dios. Qué siervo tan cuidadoso de su pueblo. Amén, gloria a Dios. Dice así 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes. Siempre repitió esa palabra de continuar firmes en la doctrina, sin cambiarlo. Estad firmes y retened la doctrina. Ahí lo tienes. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén, gloria a Dios. Sea por palabra o sea por carta nuestra. Ya no lo tenemos a estos hombres, pero sí lo tenemos sus cartas aquí en las Sagradas Escrituras. Hay que obedecer, hay que volver, hay que hacer una reforma. Amén, gloria a Dios. Volver a los principios de los apóstoles, mis amados hermanos. Nos vamos nuevamente a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente retornando. ¿Cómo nos han engañado los señores pastores en este tiempo del fin, mis amados hermanos? Miles de sectas organizativas, miles de denominaciones religiosas con diferentes creencias. Eso se llama apostasía. Resulta que la iglesia tiene que haber estado edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Nada que ver sobre los pastores. Por eso ha llegado la hora de tomar, Señor, las cosas en serio. Ha llegado la hora de poner en acción lo que el apóstol Pablo ha mencionado. Todos los versos de la Biblia que hemos mencionado, de volver a los principios apostólicos. Esto nos va a costar, por supuesto. Nos va a costar persecución, nos va a costar odio, nos va a costar rencor, nos va a costar pleito, nos va a costar todo.
pero tenemos que hacerlo, mi apreciado hermano, o pereceremos todos. Todos los textos bíblicos que estamos lecturando, estamos encontrando que nos recomiendan que debemos de aferrarnos a las doctrinas, de perseverar a las doctrinas y enseñanza de los apóstoles como esta que vamos a dar lectura en este momento. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 2 y verso 3, es importante darlo lectura para el conocimiento de nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene que despertar, tiene que abrir los ojos, tiene que darse cuenta, Señor, del engaño. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2 y verso 3, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Ahí lo tenemos, mi apreciado hermano. Es que había también en los tiempos de los apóstoles los engañadores. Amén, gloria a Dios. Por eso les dice que no os dejéis mover fácilmente, y también en todas las edades de los escritos de los apóstoles, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis ni por espíritu. Amén, gloria a Dios. O revelaciones, o yo vi, yo creí que el profeta tal, que la profetisa tal. Señor, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, cualquier enseñanza que se daba al pueblo, la gente creía que era enseñanza de los apóstoles, cuando no era enseñanza de los apóstoles. Por eso dice él, como si fuera nuestra. Ustedes tienen que aferrarse, no es nuestra esa enseñanza, como si fuera nuestra. Y en el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere Cristo, por segunda vez, sin que antes venga la apostasía. Amén. Y ahí lo tenemos ahora, Señor, frente a nuestros ojos, con diferentes nombres, miles de sectas religiosas, con diferentes doctrinas. Eso se llama apostasía, es cumplimiento de la Biblia. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, se refiere, sin que antes venga la apostasía. Primero tiene que venir la apostasía, y segundo, después viene Cristo por segunda vez. Mi apreciado hermano querido, esto es lo que menciona. Y la apostasía ya está aquí. Y la Biblia te dice, sal de ella, pueblo mío. Amén. Y la apostasía son las falsas doctrinas, que lo tenemos en las enseñanzas de las iglesias. Por ejemplo, cuando enseñaron los apóstoles poner pastoras en la iglesia. Ahora te voy a decir, mi hermano, ¿dónde está el verso que los apóstoles pusieron a una mujer como pastora en la iglesia primitiva? ¿Dónde está eso? Si no lo encuentras, eso es apostasía. Y no lo vas a encontrar, es porque es apostasía, mi apreciado hermano. Porque no hay en la Biblia. Los apóstoles nunca enseñaron a poner a una mujer como pastora. Y hoy en la Biblia, en las iglesias, encontramos. ¿Qué encontramos? Pastora. ¿Es enseñanza de los apóstoles? No es enseñanza de los apóstoles. ¿Qué tipo de enseñanza es entonces? Es apostasía. Es una enseñanza apóstata. Son iglesias apóstatas. Cuando ves tú una pastora, cuando ves tú en una iglesia
músicas alabando a aquel que es el Santo de Israel, a ritmos mundanos como el rock, la cumbia, el huayno, la salsa, Señor, el perreo, mi apreciado hermano, tenlo por seguro, eso no enseñaron los apóstoles. ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles? Que sí se puede alabar al Señor a ritmos de la época. ¿Dónde está el versículo? No existe, mi apreciado hermano. Por eso es que encontramos en la Biblia que tenemos que aferrarnos a la doctrina de los apóstoles, mi apreciado hermano. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ya lo tenemos, la apostasía ahí. Vamos a seguir lecturando. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, en donde nos menciona que tenemos que agarrarnos de los apóstoles, mis amados hermanos. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. Gloria al Señor. Es increíble los versículos, mi hermano. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Quién? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Y pastoras, no es verdad. Es doctrina falsa. Es doctrina de demonio. Es doctrina satánica. Esta doctrina no te va a purificar vuestra alma. La doctrina verdadera sí te va a purificar vuestra alma, mi apreciado hermano. ¿Qué doctrina más falsa tenemos? Músicas a ritmos mundanos en las iglesias evangélicas, alabanzas a ritmo de perreo, de cumbia, de salsa, a ritmo de huayno, a ritmo de marinera, de baladas, lo que usted escucha en las cantinas. Hoy el señor pastor, Señor, ha abierto las puertas de la iglesia y hoy se escucha allí en esa congregación. El uso de aretes, collares, maquillajes, pelo corto, pantalones, chorcitos en las damas, vestuarios indecorosos, mi apreciado hermano, encontramos en las iglesias. Esas son las enseñanzas que los pastores hoy en día lo permiten y lo dan en la iglesia. Están en una completa apostasía. Señor, vamos a dar lectura, otro texto bíblico también, para seguir avanzando en el libro de Juan, segunda de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 9, nos dice lo siguiente, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí lo tienes. Segunda de Juan, otro apóstol verdadero, hablándonos y diciéndonos lo siguiente. Escuche, hermano pastor, reverendo, hermano y hermanas, escuchen la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravía, ¿ve?, se salió del Evangelio, se salió de la doctrina apostólica. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, que es la doctrina de los apóstoles, no tiene a Dios. ¿Está usted escuchando?
no tiene a Dios. ¿Lo escuchó? La Biblia dice, no tiene a Dios. La iglesia que tenga pastoras, música mundanas, uso de aretes, collares, maquillajes, pelo corto, pantalones, shortcitos, guardan el domingo como día de reposo y adoración, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, no hay salvación en esa iglesia. Amén, gloria a Dios. No hay salvación en esas denominaciones. Por más que dicen que están recibiendo un supuesto Espíritu Santo, no hay salvación, y lo vuelvo a repetir, con la autoridad que de la Biblia. No hay salvación en esas congregaciones. Amén, gloria a Donde Dios. existe el domingo como día de reposo, donde existe el rechazo a la ley de Dios. Señor, ¿cómo se van a salvar? Cualquiera que se extravía, pero acá habla individualmente, cualquiera que se extravía, pero resulta que aquí se han extraviado en masa, mi apreciado hermano. Aquí se han extraviado en masa. En nuestro tiempo se han salido de la doctrina de Cristo en masas. Iglesias enteras ya no creen en la doctrina de los apóstoles. Creen entonces otro evangelio que habló el apóstol Pablo, mi apreciado hermano. El diezmo, otra doctrina que se extraviaron. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el diezmo no es doctrina de Cristo. Libro de Mateo capítulo 10, verso 8. Libro de Lucas capítulo 10, versos 7 y 8. Señor, no es doctrina de Cristo. Estos libros lo mencionan claramente, los recibieron gratis, los entregué y gratis deben de darlo también ustedes. Amén. No hay diezmo, no hay diezmo. Y cuando esto Jesucristo dijo, de gracia recibido, darlo de gracia, lo recibieron ustedes sin pagar, denlo también sin cobrar. Señor, los apóstoles supieron que lo que Jesús les estaba diciendo, ellos tenían que trabajar para su sostenimiento personal y de su familia, y trabajar también para la prédica del Evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Diezmo no existe. Otra doctrina falsa, por las cuales no es doctrina apostólica, rechazo a los 10 mandamientos que tienen las iglesias evangélicas hoy en día. Rechazan los 10 mandamientos. Y la Biblia dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No hay salvación, mi querido hermano. Con esto se completa prácticamente la perdición de todo hermano dominical que pertenezca en los metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Dioses Amor, movimiento misionero. Si no sería por un plan de rescate que Dios lo tiene planificado. Se llama la gran reforma final. Amén, gloria a Dios. Para sacar al pueblo remanente, a ese pueblo que está en Apocalipsis 12, 17, se le llama el resto de la descendencia de la mujer. Para esto es la que se está predicando. Voz en cuello ahora, mi apreciado Amén, hermano. gloria a Dios.
para que se forme, para que salgan nuestros hermanos de estas iglesias dominicales y se forme, Señor, el resto de la descendencia de la mujer, que es el remanente final, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El rapto, otra enseñanza falsa. No creas en el rapto, mi hermano. No existe el rapto. Nunca ocurrirá eso, porque es una enseñanza falsa que los pastores se han inventado. La inmortalidad del alma también se inventaron los pastores. La gran tribulación después de la segunda venida de Cristo también se inventaron los pastores de ahora. Esto es enseñanza de los pastores de ahora. Esto es enseñanza de los pastores de ahora. Esto, lo que estamos nosotros mencionando en este momento, es la enseñanza de los pastores de ahora. Nunca es la enseñanza de los apóstoles. Y si se extraviaron de la enseñanza de los apóstoles, se extraviaron de la enseñanza de Cristo. Y si se extraviaron de la enseñanza de Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Hoy, mi apreciado hermano, se han desviado todas las iglesias. Todas las iglesias. Por eso, en masa, se han extraviado. El diablo se los comió con pastores irreverendos, todos juntos. Por eso se tiene que hacer una reforma final. Amén, gloria a Dios. Un cambio, una renovación, un volver al tiempo apostólico. Eso es la que se tiene que hacer. Un milenario de paz, otra doctrina falsa predicada por los pastores de ahora. Un milenario de paz en la tierra. Otra doctrina falsa que tenemos hoy día, la Madre Espíritu Santo. ¿De dónde salió esta doctrina? Los apóstoles jamás hablaron de una Madre Espíritu Santo, pero hoy en día usted lo escucha. Si perteneces a esa iglesia, retírate, mi apreciado hermano. No pierdas más tiempo, retírate de esa iglesia. Únete a la reforma. Amén, gloria a Dios. Únete a la reforma. Amén, sí, Señor. Es la única alternativa que queda, mi apreciado Amén, hermano. gloria a Dios. Todas las iglesias han caído, todas las denominaciones han caído en apostasía. La Madre Espíritu Santo, el unirse en alianza con la Iglesia Católica Romana, que se han hecho los líderes religiosos de las diferentes congregaciones religiosas, hoy en día, Señor, se han unido con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Dios no debe unirse con nadie. Su nombre no debe estar registrado ni en los libros del Estado. Su nombre no debe estar registrado en los libros del Estado, de los gobiernos humanos. Mi apreciado hermano, la iglesia verdadera solo confía en Dios y no tiene unión con el Estado nunca, ni se unirá jamás. Buscar apoyo del poder civil, como lo va a hacer las iglesias evangélicas, al no poder defender su doctrina con la palabra escrita, buscarán entonces el apoyo del poder civil. Señor, a las autoridades, a los jueces, a los fiscales, a la policía, buscarán el apoyo del poder civil porque no pueden defender su fe con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Amén. Mis amados hermanos, aquí se han extraviado en masa en nuestro tiempo. Se han salido de la doctrina de Cristo en masa. Iglesias enteras ya no creen en la doctrina apostólica, creen en otro evangelio. En nuestro tiempo el extravío de la doctrina de Cristo es sorprendente. Satanás los extravió
con pastores, con reverendos y con todos ellos. Por eso, Señor, no puedes acudir al pastor, porque el pastor está en el error. Mi apreciado hermano, el tiempo nos ganó, mi apreciado hermano. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted para que usted dentro de poco se dé cuenta como se están dando cuenta miles de personas. Jehová Dios lo bendiga y lo guarde. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Santuario celestial, diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó.